Todavía faltamos. Todavía faltamos algunos, licenciada. Miren, pues, hagamos algo. Voy a crear les voy a mandar un Google Form. En un segundo. Ok. Entonces, mire, pues en el curso de media hora, porque pedí que me asistieran ahí para que me lo crearan, porque voy a compartirles este formulario. La finalidad de este formulario es de que usted, si no está todavía asignado, por favor, llene. Únicamente, ¿quiénes? Los que no están asignados. Ok. Entonces, estoy pidiendo que me ayuden a crearlo a una persona acá para podérselos compartir. La finalidad es que todos los que estamos en clase, pues tengamos la certeza que ya estamos recibiendo la clase y vamos a tener derecho a un examen, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, obviamente, a una nota, porque de lo contrario, ¿dónde le voy a colgar yo la nota, verdad? Ese es el inconveniente que hay. Entonces, ahorita me están apoyando en relación a este formulario, nada más me lo envíen. Yo con todo gusto voy a compartirlo para que usted me haga favor de llenarlo. Voy a pedir que se le asigne, voy a hablar con las autoridades y si en dado caso no cabemos por el espacio, ¿verdad?, de la clase, voy a pedir que nos puedan proporcionar pues otro salón. Pero necesito nombres de personas que se van a agregar a nuestra sección, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo voy a hacer la solicitud o a quién voy a pedir que se le asigne? Entonces, pero por favor, si usted tiene la certeza que ya está asignado, no lo llene, porque entonces lo que hace es alterarme la información y me van a decir, mire, pero ellos están asignados, entonces no se va a lograr la finalidad. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. El chat que tenemos en lo que es el chat de la clase, les agradezco que solamente lo utilicemos únicamente para cosas de esta clase, no para cosas de otro tema o de otro curso, no, es únicamente para cosas del Derecho Procesal del Trabajo 2, ¿sí? Les agradezco porque hasta el momento pues no se ha publicado absolutamente nada fuera de, si en algún momento se da a publicar se tendría que restringir, pero eso es lo que no quiero restringirlo porque a mí me gusta que si usted tiene alguna duda, usted tenga la comunicación inmediata. Y resulta que el amigo tenía la misma duda. Entonces, para no ser repetitivo, pues yo creo que la forma más fácil que todos nos comuniquemos. Pero hay que utilizar bien las herramientas. Si no se utilizan bien, pues hay que restringirlas, ¿verdad? Pero desde ya le agradezco por la forma en que ha manejado lo que es el chat de grupo. Muy bien. Y ¿alguien tiene alguna duda en relación al chat? ¿Ya todos están incluidos en el chat? ¿Todos están incluidos en el chat o falta alguien? Sí, licenciada. Todos están. Vale. Entonces, me alegra mucho que ya todos estén. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ustedes saben que pues yo no utilizo un libro, sino que lo que hago es tratar de ayudarles en relación a lo que es como que hacerles un resumen. ¿Por qué? Porque puede ser, yo no estoy diciendo absolutamente nada, puede ser que el derecho colectivo pues no haya sido como que le dijera yo, el contenido muy fuerte, o sea, o el contenido sea, pues usted por X o Y circunstancia, pues no pudo concentrarse bien, o que la información no estuvo bien, qué sé yo, cuántos factores pueden darse.
Pero la finalidad de esto es que voy a tratar de unir una parte del área sustantiva para reforzarle con el derecho procesal del trabajo, no siempre en el área colectiva, ¿sí? Con la finalidad de poderle apoyar en relación a mejorarle lo que es el conocimiento. Esa es la única finalidad, ¿verdad? Y usted, si le hablan de que le dijeron huelga, paro, por ejemplo, le dicen, mire, hábleme en relación a lo que es el contencioso del derecho laboral, usted lo sepa manejar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, una vez me recuerdo que en el séptimo, un compañero, creo que fue en esta sección, me dijo, mire, Lita, discúlpeme, ¿en qué momento vamos a ver nosotros lo que es el contencioso? Y yo me quedé así como que, eso no lo haber visto el semestre pasado, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Usted sabe que con todo gusto le puedo reforzar, o sea, de qué deriva un contencioso, ¿verdad? O sea, cómo se genera, o ya tienen la información en relación a eso. Chicos, pregúntenme. Ustedes saben que estamos en confianza. Aquí no hay pena, no hay miedo, no hay nada. Para eso estamos, para apoyarles. Jóvenes, sin miedo. A ver, yo sé que son muy tímidos porque dirán, que sí, que no, pero con todo gusto. A ver, Jorge. Buenas noches, licenciada. Pues si se pudiera repasar, estaría muy agradecido, por favor. Entonces, vamos a ir mezclando tanto lo que es pinceladas del área sustantiva y mezclándolo, reforzándolo con lo que es el derecho procesal, ¿verdad? Para que usted pueda tener los conocimientos en relación a lo que es el derecho colectivo. Vamos a ver. Bueno, como usted ya sabe, nosotros siempre hablamos en relación a lo que es un concepto y una definición. Yo siempre le pregunto a usted, mire qué es un concepto o cuál es la diferencia. Vamos a recordar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una idea y algo más científico. El concepto, recordemos que se refiere a una idea que consigue una forma mediante un entendimiento, es decir, son imágenes mentales, capturas o retenidas que explican o resumen determinada experiencia. Es lo que a mí se me puede ocurrir, la idea que yo puedo tener. La definición, pues, es una proposición mediante la cual expone de manera precisa y concreta, pues, una idea, pues, o un testimonio, ¿verdad? Es algo mucho más científico. Por ejemplo, hablemos del derecho colectivo. El derecho colectivo es una rama del derecho del trabajo que estudia los principios. Obviamente, acuérdese siempre que usted va a dar una definición. Se recuerda que es lo que yo le dije, que cuando íbamos en primaria y aprendíamos los números, aprendíamos 1, 2, 3. Bueno, en nuestro código de trabajo, ¿de dónde comenzamos? Comenzamos desde los principios, ¿verdad? Principios, normas jurídicas que regulan la formación de funciones de la coalición o de las asociaciones profesionales de empleadores, trabajadores, sus relaciones, su posición frente al Estado, los conflictos colectivos y los sistemas de solución de los mismos. Esa podría ser una definición. Ahora bien, hablemos de un concepto. El concepto es, podemos decir que forma parte del derecho colectivo del trabajo, el derecho al trabajo, pero en atención a su naturaleza tan particular, pues goza de cierta autonomía. Entre otros términos, podemos decir que el trabajo es un conjunto armónico en atención a la variedad de instituciones que ofrece aspectos, pues, peculiares. De esa forma podemos dar un ejemplo en relación a una definición o a un concepto, ¿verdad? En relación a una definición ya en el proceso colectivo, por ejemplo, aquí encontramos el maestro Langelino Franco, es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social originados en las contradicciones surgidas con ocasión del trabajo, entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o los patronos. La base general del derecho colectivo, ¿cuál es? El derecho de
coalición. Coalición. Vamos a ponerlo acá. Si se dan cuenta, yo siempre trato de como que de subrayar para poderles apoyar un poco más. Vale. Entonces, dijimos que la base del derecho colectivo es la coalición. Entonces, ¿qué es la coalición? La coalición podemos decir que es la facultad de poner un ley en defensa de los intereses comunes, y si esta libertad falta, pues no es posible la huelga, no es posible el paro, no es posible la libertad sindical, mucho menos la negociación y contradicción. Entonces, recordando, vamos a ver, ¿cuál es la base del derecho colectivo del trabajo? ¿Cuál es la base? La coalición. Exacto, la coalición. ¿Y qué es la coalición? ¿Qué es la coalición? Como lo dice su diapositiva, licenciada, es la facultad de unirse en defensa de los intereses comunes. ¿Y qué pasa si falta esta coalición? No tenemos defensa o algún interés en común. Exacto. No es posible la huelga, el paro, la libertad sindical, mucho menos a la negociación, a todo lo que realmente nosotros tenemos derecho, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo nació y la formación del derecho colectivo? Bueno, aquí entramos en la historia. Si se dan cuenta, lo traté de subrayar para poderlo separar y entenderlo de una mejor manera. La primera batalla del derecho colectivo del trabajo tuvo que librarse para construir el derecho ¿de qué? De coalición. Entonces recordemos, la coalición es la facultad de unirse en defensa de los intereses comunes. Entonces, derivado de esa defensa es que se libró la primera batalla. Es el punto de partida, como dice acá, del derecho colectivo de trabajo. No sé si ustedes escuchan, pero cada vez que oye ese ping, ping, alguien necesita ingresar y tengo que darle acceso. Entonces, hago una pausa. Ahí está. Bueno, proclamada la libertad de coalición, se logró la tolerancia para lo que es la huelga y lo que es el paro. ¿Sí? La simple coalición o unión de los trabajadores, si no se permitiera la suspensión colectiva de labores, constituiría únicamente un derecho ilusorio, pues se reduciría al simple derecho de petición ante el patrón. La tolerancia de la huelga tampoco integraba un derecho, pues constituía en la suspensión colectiva de labores que, aunque dejó de ser un delito, producía que se faltara al cumplimiento de las obligaciones laborales. La terminación de los contratos individuales de trabajo, y de tal cuenta el patrono pues quedaba en la libertad de despedir a los trabajadores que obligaban y contrataban pues a nuevos trabajadores. La huelga constituía un derecho negativo, pues la libertad de dejar de trabajar, pero no era un derecho positivo, ya que no obligaba al patrono a suspender lo que eran labores. Su fuerza radicaba en dos situaciones. Una era la solidaridad obrera y la otra era la dificultad de encontrar un nuevo personal. La historia de la huelga para llegar a construir un derecho positivo pasó de la época de la tolerancia a la de la huelga como un derecho de los trabajadores. Este Instituto del Derecho Colectivo nació ¿en dónde? En Inglaterra. Pero a nivel latinoamericano se reconoció por primera vez en la Constitución Mexicana de 1917. En cuanto a Guatemala, pues es el segundo antecedente latinoamericano después de México. Un segundito.
Vamos a ver si compartimos las diapositivas. Vamos a ver. Bueno, en cuanto a Guatemala, el primero, ¿quién fue? El primero fue Inglaterra, ¿sí? Ahí prácticamente, ahí fue donde la huelga que decía, nació. Ahí donde prácticamente fue lo que es un instituto del derecho colectivo. Eso pasó en Inglaterra. A nivel latinoamericano, donde se dio por primera vez, fue en México, en 1917. Posteriormente, pues Guatemala es el segundo país latinoamericano. Pues la Constitución de Guatemala en 1921 admite el derecho de los trabajadores para dejar de trabajar. Este hecho es un hecho importante por lo cual, en cuanto la gran mayoría de países latinoamericanos reconoció lo que es el derecho de huelga de sus trabajadores hasta después de 1930. O sea, si ustedes se dan cuenta, primero fue Inglaterra, el instituto, después fue México, después fue Guatemala y el resto de los países fue en 1930. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial surge la tendencia de las legislaciones latinoamericanas y especialmente el de los trabajadores del Estado, tendencia que pues hoy en siglo XXI, ¿verdad?, se ha hecho más notorio. Por ejemplo, puede citarse el caso de la ley antihuelga, que es el decreto 35-96 del Congreso de la República, que modificó el decreto 71-86 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, que suprime el derecho de huelga para los trabajadores del Estado a convertir casi que todos los servicios que presta en servicios de carácter esencial. El derecho de asociación. ¿Qué es el derecho de asociación profesional? ¿Qué es el derecho de asociación? El derecho de sindicalización. Excelente. Ese derecho, vamos a ponerlo acá de esta forma, es el derecho de sindicalización. Tiene también su propia historia, que posteriormente, pues, al reconocimiento de la coalición, ya mencionamos anteriormente, ¿verdad?, es la facultad de unirse en defensa de los intereses comunes. Las asociaciones profesionales, que es el nombre científico que reciben los sindicatos, habían seguido el camino de la huelga, es decir, que había inicialmente funcionado como una asociación de hecho, tolerada por el Estado, pero sin ser reconocida legalmente hasta llegar a extremos de impedir su constitución. Por ejemplo, la libertad de sindicalización no constituía anteriormente un derecho, tampoco gozaban de personalidad jurídica, ni se podía imponer a los patronos la obligación de negociar con ella pues, los instrumentos de normación colectiva. No es como hoy por hoy, ¿verdad?, que se encuentra tanto ese derecho inmerso en la Constitución Política de la República de Guatemala y también en nuestro Código de Trabajo. Vamos a ver, miremos la Constitución. Vamos al 102, ¿inciso qué? Inciso Q. ¿Qué dice? ¿Será que tengo o no tengo derecho? Sí. Tenemos tenemos libertad, por ejemplo, los trabajadores es un derecho de poder ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con lo que llenan los requisitos que establezca la ley, ¿verdad? También lo podemos relacionar con nuestro Código de Trabajo. El fundamento. Váyase, hágame el favor, ese 102, inciso Q, relaciónemelo con el artículo 211, inciso B, del Código de Trabajo. Ligda, perdone, ¿podría repetir el artículo? Es que se le escucha como un eco de fondo y no logré
copiar el artículo. No tengas pena, ahorita un segundo, solo estoy tratando de... Un segundito. Les acabo de colocar ahorita el acceso a lo que es el acceso para que puedan ahorita ingresar. Perdón que me distraje, pero es que me están mandando ahorita ya el formulario que los que no estén asignados, puedan llenarlo, por favor. ¿Ya? Ingresen, por favor, si están amables. ¿Ya lo vieron? Usted me dice. Ok. Les voy a dar un ratito porque necesito tener ese resultado. Tómense un minuto, no hay ningún problema. Aquí le esperamos. No se puede ingresar. Okay. Ahorita voy a hacer, por eso quería hacerlo de una vez. Entonces si yo lo copié mal, denme un momentito. Vamos a ver. Miremos, intentemos, si no le doy a reenviar. Lick, perdone, yo creo que esa es la reunión que no pueden ingresar, Lick. ¡Ah! En relación a la reunión, creo que tocó porque solamente me marca 101. Entonces no tiene más acceso a esa cantidad. Háganme favor. ¿Qué mandan? Me van a tener que enviar. Ok. Tengamos paciencia. Voy a colocar que tengamos paciencia. Voy a tratar de no abarcar mucho para... Solo una pregunta. El link para poder los que faltan de asignarse, ¿ya alguien lo pudo llenar? En el formulario. Listo, entonces ya sí se puede. Ok. Sí, Ligda, yo ya lo llené. Perfecto. Ya, licenciada, gracias. Ok, es que sí puedo hablar con ustedes, ¿sí? Entonces yo me comprometo a hablar por cada persona que llene ese formulario, pero quien no, por favor, ya está asignado, no lo vaya a llenar, si no me van a decir, pero mire, aquí hay duplicidad, están, entonces, por favor, no lo vaya a hacer. Vale, ok, vale. Entonces, si se dan cuenta, el derecho, si alguien me puede apoyar ahí, que no hay ninguna pena, que voy a tratar de apoyarles tanto que me amplíen el acceso para la siguiente clase, porfa. Así seguimos avanzando un poquito más acá. Si es tan amable, que no hay pena, que vamos a repasar nuevamente la siguiente clase. Si alguien me puede apoyar en colocarlo, por favor. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí hablamos
en relación a lo que es que manda Lisbeth. ¿Cómo es? Alejandro. Alejandro. ¿No? Ok, vale. ¿Quién desea hablar? ¿Jóvenes? ¿No? Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, la base es la coalición. Por si ustedes quieren ir haciendo sus cuestionarios. De una vez, porque yo sé que el derecho colectivo del trabajo es muy complejo. Yo lo sé, se los prometo, lo sé. Entonces voy a tratar de hacer la clase lo más comprensible posible, hacer inclusive como un tipo cuestionario y subrayando, hacer énfasis para que la clase pues sea lo más fácil de poder manejar. Acuérdense, la base del derecho colectivo es la coalición. La coalición es prácticamente es lo que defiende los derechos comunes, no individuales, sino que comunes, para que las personas tengan el derecho o el beneficio de una huelga, un paro, una libertad sindical. Bueno, hablamos en relación a la historia. La primera institución del derecho colectivo, ¿y dónde fue? ¿Dónde nació? En Inglaterra. A nivel latinoamericano se dio en México, en la Constitución de 1917. El segundo país reconocido en lo que es el derecho colectivo es Guatemala, ¿sí? Y fue en la Constitución Política de la República ¿de qué? De 1921, ¿sí? Posteriormente, hasta 1930, acá, en 1930, se reconoce en los demás países de Latinoamérica. En relación, por ejemplo, que existe lo que es la ley antihuelga, que es el decreto 3196 del Congreso de la República, que modificó el decreto 7186, que es la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, suprime el ejercicio del derecho de huelga para los trabajadores del Estado, convertir casi que todos los servicios que presta en servicios de carácter esencial. Cuando hablamos de asociaciones profesionales, entendemos que estamos hablando entonces de sindicatos, ¿sí? Entonces, antes no constituía un derecho. Hoy por hoy sí, está plasmado pues, en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 102, inciso K, y lo que es en nuestro Código de Trabajo, 211, inciso B, que dice, aquí estamos hablando en relación a lo que son las políticas nacionales de la defensa y el desarrollo de lo que es el sindicalismo. Aquí estamos hablando que dice que el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Trabajo, la responsabilidad titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad con las siguientes bases. Entonces, si usted quiere, le puede poner estos incisos bases, porque claramente el código me lo está dando. Entonces, aquí me está diciendo en el inciso A, que garantiza el derecho de la libertad sindical. Entonces, no solamente me lo está diciendo la Constitución, sino también me lo está diciendo mi propio Código de Trabajo. En el inciso B dice, tomará las medidas apropiadas para proteger el ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código y sus reglamentos y la demás ley de trabajo y previsión social. Entonces, hágame favor, a ese artículo del inciso Q del 102, relaciónenlo con el 211 y viceversa, ¿verdad?
también en ese inciso, en ese artículo 102, inciso Q, me va a hacer un favor de relacionar, siempre en nuestro código de trabajo, el artículo número 62 y el inciso C, C de casa. ¿Qué dice? Aquí lo que estamos hablando de este artículo número 62 habla en relación a las prohibiciones que tienen los patronos. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Pues, si ustedes se dan cuenta, desde el inciso A estamos hablando que le exijan a los trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos, que exijan a concepto de dinero otras compensaciones de los trabajadores como gratificación para que se les permita para el trabajo. Pero el inciso C dice obligar a intentar, obligar, está el obligar y el intentar obligar. ¿A quiénes? A los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, ya sea por correo electrónico, por llamada, por un mensaje de texto, hoy por hoy, pues diferentes formas de comunicarse. Entonces, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar unos o a otros. Entonces, aquí en este inciso Q, si ustedes se dan cuenta, le da una prohibición directamente también al patrono para que pueda él, pues como que intervenir en esa parte, ¿verdad? Sigamos, pero este largo camino valió principalmente en Europa. Sigamos en lo que es la historia. Y especialmente en Inglaterra, que donde fue directamente la cuna, donde se originó. Entonces, aquí fue donde se obtuvo el derecho de coalición en 1824. Pero la huelga y la asociación profesional funcionaron como cuestiones de hecho. Recuérdese que hay cuestiones de hecho y hay cuestiones de derecho, que funcionaba en aquel entonces como una cuestión de hecho. Pues el ordenamiento jurídico de aquella nación se negaba pues a reconocerlos. En Francia, pues la libertad de coalición se reconoció 40 años después, pero no se conoció la libertad de sindicalización de esto porque el derecho francés permitía pues connotar el miedo que el Estado tenía a la organización de los grupos de la sociedad. Posteriormente surgió la tendencia de que las leyes reconocieran la existencia de asociación profesional y de que le otorgaran el reconocimiento de su personalidad jurídica, pero seguía siendo un derecho negativo, ya que los patronos no estaban obligados por ley a negociar instrumentos de normación colectiva con ella. Todas las demás instituciones del derecho colectivo de trabajo, como por ejemplo, Pacto colectivo de condiciones de trabajo, Reglamento interior de trabajo, Contrato colectivo de trabajo, Convenio colectivo de trabajo y la sentencia colectiva fueron, en términos generales, instituciones lícitas, pero su valor estuvo sujeto siempre a los cambios históricos del derecho de huelga y de asociación profesional, es decir, que fue hasta que se reconocieron legalmente. Entonces vamos a ponerlo acá, la diferencia de qué estamos hablando. Okay. A nivel latinoamericano, fue la legislación mexicana de 1916 la que estableció la primera obligatoriedad para los patronos de negociar con los trabajadores el pacto colectivo de condiciones de trabajo y de los contratos colectivos de condiciones de trabajo. En Guatemala se reconoció la negociación colectiva a partir de la Constitución Política de 1945 y por primera vez se desarrolló la legislación ordinaria, lo relativo a dichos institutos en el primer Código de Trabajo, promulgado precisamente el 1 de mayo de 1947, conocido como el Decreto 330. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? A ver, antes de entrar
¿Hay alguna duda en relación a lo que es la historia? ¿Está fácil de entenderla como la estoy tratando de resumir? Díganme ustedes para poderlo mejorar. ¿Sí está fácil? Sí, está bien, Lida. Ok. Lo que sucede es que el derecho colectivo tiene mucho contenido. Entonces, por eso estoy tratando de inclusive hasta subrayar lo más importante para que podamos hacer mayor énfasis, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo? Bueno, en nuestro derecho colectivo del trabajo configura la facultad de los trabajadores y de los patronos para poder organizarse e intervenir como un grupo de solución de los problemas económicos, sociales derivados de los contratos de trabajo. ¿Sobre aquella base, por ejemplo, la naturaleza jurídica, voy a ponerlo acá, del Estado es doble? ¿Por qué es doble? Porque es frente al Estado y también frente ¿a quién? Al empresario. Es precisamente por estos caracteres que el derecho colectivo del trabajo, su naturaleza es pública, como lo dice en el considerando, ¿verdad? Es un derecho frente al Estado, ya que puede citarse el caso, pues, que la Constitución Política de Guatemala, que garantiza a los hombres la libertad individual de coalición, asociación profesional, la huelga frente al Estado, es decir, que estas constituyen garantías fundamentales. ¿Para quién? Para cada persona, ¿verdad? Que puede oponer frente al Estado. Esto, y a pesar que un sector de la doctrina pues sustenta incluso que normalmente le niega el derecho colectivo del trabajo, pues lo que es su verdadero encuadramiento en el orden jurídico, el cual es idéntico o a las otras garantías individuales contenidas en la Constitución, tales como la libertad de locomoción, la defensa, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de emisión del pensamiento, pues entre otras, ¿verdad? Entonces, de igual forma como existen estos derechos, de igual forma existe al mismo nivel lo que es el derecho de sindicalización, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución de la República asegura la libertad de coalición de los trabajadores frente al Estado, lo mismo que significa que no, el poder público pues realiza un acto alguno que tienda en restringirlo. De la misma forma pueden los trabajadores o los empresarios, vamos a ponerlo acá, asociarse, ¿verdad?, para la defensa de sus intereses. Vamos a ponerlo acá, marcándolo. Sin que pueda el Estado estorbar esa unión o intervenir en el surgimiento interior. Las respectivas asociaciones de patronos y trabajadores están en aptitud de celebrar pactos colectivos para reglamentar las relaciones entre los miembros y el Estado, y que se encuentran obligados pues a respetarlos. Finalmente, el poder público está también obligado a respetar y proteger el derecho de huelga en beneficio de los trabajadores. En conclusión, podemos decir que el derecho colectivo del trabajo conoce a los trabajadores, a los patronos, una esfera de libertad, como ustedes vieron y leyeron en nuestra Constitución, en nuestro Código de Trabajo, pues intocable por el Estado, la libertad de diversas y encajable en el capítulo de las garantías individuales del derecho constitucional. Podemos decir también que la afirmación que el derecho colectivo del trabajo es un derecho frente al empresario, por cuanto es un derecho de una clase trabajadora frente al patrono, ¿verdad? Siendo esta posición una consecuencia de que las fuerzas económicas no quieran ser absorbidas por el Estado. En conclusión, puede afirmarse que el derecho colectivo del trabajo es un derecho frente al empresario, porque la asociación profesional
Obrera permite, al igual que las fuerzas dentro de la empresa, constituyendo un instrumento de democratización del gobierno de la empresa. Por ello, precisamente, la negociación colectiva significa que el derecho de la empresa es creado por el empresario y por los trabajadores, cuestión que se considera pues el mayor avance del derecho del trabajo en el siglo XX. Finalmente, recogiendo otras corrientes de doctrina, afirma que el derecho colectivo del trabajo es el derecho público porque forma parte del derecho constitucional que parece como profesional en el área laboral, que la corriente en relación complementa lo ya anotado, pues se aprecia que el derecho colectivo del trabajo comprende una serie de derechos públicos subjetivos establecidos como garantías individuales y que en la Constitución Política de la República se encuentra, ¿verdad? Lo que sin lugar a duda pues conduce a respaldar lo afirmado, pero sobre todo la corriente válida que integra el derecho colectivo del trabajo como una rama del derecho público. Así como nosotros dividimos, vamos a ver las etapas en la otra clase, pero así como dividimos nuestro código de trabajo, o sea, sabemos que existe un área individual, sabemos que existe un área colectiva, sabemos que existe un área procesal individual, procesal colectiva, existe una parte que habla en relación al Ministerio de Trabajo, hay otra división, vamos a ver, pero no sé cómo colocarlo acá. Vamos a poner una diapositiva. Vamos, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a ver, hay una nueva división, pero vamos a poner esta foto. Aquí vamos a poner aquí una división del derecho procesal. Aquí hablamos del área colectiva, procesal individual. Y al derecho procesal colectivo. Bueno. Nosotros mencionamos que existe como que la separación de cada uno de ellos, que podemos hablar en relación a eso. Por A y C. El procedimiento ordinario laboral, podríamos decir algo. El primero. Eso es lo que encontramos directamente en la división del derecho procesal. ¿Sí? También tenemos el procedimiento en materia de previsión social. ¿Sí? ¿Ya? Y también encontramos el procedimiento en materia de faltas de trabajo. ¿Ustedes me dicen cuándo ya? ¿Ya? Y entendemos el juicio ejecutivo laboral. ¿Sí? Y hay una división en el área procesal colectiva. Este únicamente se subdivide en dos partes. Vamos a ponerlo.
¿sí? Aquí podríamos hablar en relación a la solución de los conflictos. ¿Sí? ¿Ustedes me dicen? Y la otra es la solución de los conflictos. O de derecho. Entonces, el procedimiento ordinario es el que nosotros aprendimos en relación a todo el procedimiento ordinario, los juzgados, por ejemplo, la demanda, las excepciones, excusas, recusaciones, prueba, lo que es sentencia, segunda instancia. El procedimiento en materia de previsión social, estamos, por ejemplo, hablando en relación a invalidez, vejez y sobrevivencia, que es el IBS. El procedimiento en materia de trabajo en relación a faltas es lo que se mira, es el proceso contencioso. El contencioso es derivado de lo que es el recurso de revocatoria. ¿Ese lo vieron? ¿Pregunto? ¿Pregunto? No, licenciada, ese no lo hemos visto. ¿No? Bueno, vamos a la próxima clase, vamos a repasar este. Y el otro es el juicio ejecutivo laboral. Es prácticamente cuando se ejecuta directamente la sentencia, ¿verdad? Prácticamente es lo último, es posteriormente, ya que bajó de la segunda instancia, pues ya se requiere de pago y ya comienza lo que es el área ejecutiva. Bueno, el área procesal de colectivo, la solución de los conflictos de carácter económico-social y la solución de los conflictos jurídicos o de derecho, ¿verdad? Entonces esa es una división de lo que es el derecho procesal del trabajo. Entonces nos vamos a quedar hasta acá para poder esperar a sus compañeros. Voy a pedir que por favor me puedan dar una cuenta con mayor alumnos para que puedan ingresar todos, ¿verdad? Ya que lo que trato es de que pues todos estén en clase y que todos tengan el derecho de su examen al final, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, entonces ahí estamos. Para mí es un gusto servirles siempre, apoyarles en todo momento y quedamos pues programados para el día miércoles, que es de forma virtual, ¿verdad? Ok, estamos. Saludos cordiales, los quiero mucho. Cuídense.